Bienvenidos, bienvenidas a Raíces de Autenticidad, un podcast donde exploramos el profundo viaje hacia la esencia de quienes somos a través de la sabiduría de las claves genéticas. Soy Alejandra San Martín, soy terapeuta Gestalt y terapeuta en sonido y guía de claves genéticas. Y en cada episodio te voy a estar guiando por un camino de autodescubrimiento, ayudándote a conectar con tu autenticidad y a transformar tus sombras en dones. Te invito a prepararte para sumergirte en un espacio de reflexión y de crecimiento donde cada palabra está diseñada para resonar con tu verdad interior. Hoy en este episodio vamos a sumergirnos en uno de los caminos más enigmáticos de la existencia que propone esta clave genética 48, que es una de las puertas más profundas hacia la sabiduría. Esta clave nos lleva desde la sombra de la inadecuación hasta la revelación de una sabiduría que nace del misterio, de este no saber. Y quiero invitarte a que te acerques a esta exploración con una mente abierta, como si fueses una niña descubriendo algo por primera vez. Porque lo que vas a encontrar acá no es una respuesta, sino un misterio que estoy segura que te va a transformar. La sombra de la clave 48, como decía, es la inadecuación. Y este es un miedo muy profundo que nos paraliza de alguna manera, que nos convence de que hay algo que hay esencialmente como insuficiente en nosotras. Es en cierta manera como un abismo, un vacío que nos susurra al oído que nunca vamos a poder llegar, que siempre nos va a faltar algo. Y sin embargo, el verdadero secreto de esta sombra es que eso no es más que una ilusión. Es una niebla, es como un velo que nos muestra lo que aún no descubrimos en nosotras. Entonces, cuando te acerques a esta sombra, no luches contra ella. Intenta observar cómo se mueve en tu interior, cómo aparece en estos momentos de incertidumbre. Y en ese observar, quizá empieces a sentir algo distinto, ¿sí? Quizá empieces a darte cuenta de que este miedo no es algo a evitar, sino que también es un espacio de transformación. Como comenta Richard en su contemplación de esta clave 48, este hexagrama consta de 2 trigramas, símbolos, y uno se llama el abismal y el otro el gentil. ¿No es una hermosa paradoja? Ve suavemente hacia el abismo. El abismo nos tratará con gentileza. Los elementos son el viento y el agua, o la madera y el agua. Por eso los antiguos llamaron a esta clave genética el pozo. Algunos piensan que es porque el cubo de madera saca el agua del pozo, pero en realidad los antiguos cubos estaban hechos de barro. La madera se refiere a los soportes que guían el cubo hacia arriba. También tenemos este soporte interno cuando nos relajamos y encontramos ese lugar de gentileza dentro de nosotros. Entonces, la palabra que define este proceso es esta palabra, gentileza. Porque cuando miramos al miedo a los ojos y nos acercamos con suavidad a él, empieza a ocurrir algo mágico. Ese miedo se empieza a disolver. Imagínate una corriente de agua que se mueve suavecito pero hacia un abismo. Esa es la energía que tiene esta clave. No estamos llamadas a enfrentarnos a este vacío con fuerza, estamos siendo invitadas a entrar en él, pero con profunda gentileza, a relajarnos y permitir que ese abismo nos reciba. En el libro, Richard comparte que solo podremos ver el potencial de esta clave genética en momentos de profunda crisis colectiva. Y bueno, algo de eso hay, ¿no? Andamos en algo de eso ahora. Pero observemos cómo en esos momentos, ¿sí?, de esta crisis colectiva es cuando nos terminamos uniendo más, porque nos termina como motivando de alguna manera una causa común. Hay una película que habla muy bien de esto, que es Raya, que es una película de dibujitos de Disney. Si no la viste, mírala porque habla de esto, de cómo nos unimos en esos momentos, ¿sí?
Pero bueno, esta clave se imprime en nosotras durante el segundo septenio de nuestra vida, o sea, entre los 7 y los 14 años. Y bueno, quien les habla la tiene justamente ahí, en la esfera del coeficiente emocional. Aún estoy trabajando esta clave en mí misma, pero si hay algo que sé, es que me sentí inadecuada la mayor parte de mi vida. Y todo mi mundo emocional se imprimió como si fuese mi personalidad, ¿sí? En esta etapa, como que soy esas emociones. Porque acá, en este segundo septenio, se forja nuestro desarrollo emocional y puede explicarnos con exactitud de dónde proceden justamente nuestros sentimientos de inadecuación. Así que te invito a mirar en esa etapa de tu vida cómo fue tu mundo emocional. Pero bueno, en fin, cada cosa que hacía en mi vida era midiendo y mirando cómo iba a ser recibida afuera, si era adecuada para eso que yo entendía, ¿no? Que se esperaba de mí. En realidad era muy agotador. Y si estás en una etapa similar, te invito a observar ese agotamiento que implica estar sosteniendo ese querer ser adecuada para todos todo el tiempo, ¿sí? Y en cuanto a mis emociones, hasta que no empecé terapia hace como 10 años atrás, no podía reconocer esas emociones en mí. Y fue de verdad, fue el trabajo más difícil que tuve que hacer hasta ahora. Pero fue un trabajo que me abrió un mundo de posibilidades para relacionarme conmigo primero, ¿sí? Con mis necesidades y con los demás después. Entonces, te pregunto, ¿cómo te llevas con tus emociones? ¿Las puedes reconocer más allá de las más comunes como feliz, triste, enojada? ¿Y puedes ubicarlas a estas emociones en el cuerpo? Porque ese es un pasito más, empezar a ubicar cada emoción en nuestro cuerpo. Y también tener claro de que cada vez que algo te gatilla, si algo que te toca, ¿no? Y te hace reaccionar emocionalmente con alguna de estas emociones, ¿tenés claro por qué lo hace? Porque nuestras emociones son información sobre nuestra historia, ¿no? Y esta pregunta de por qué me molestó tanto que no me respondiera ese mensaje, por ejemplo, es algo como súper revelador, poder tomarnos el tiempo de observar qué es lo que nos pasa con esas cosas que nos hacen reaccionar, ¿sí? Y pensá por un momento en esas emociones que suelen ser incómodas, esas que tratamos de evitar o de minimizar, como por ejemplo la rabia, la tristeza, la frustración, esas emociones que en algún momento nos hicieron sentir como si algo estuviera mal en nosotras. Y acá viene una de estas enseñanzas potentes, ¿sí? Que trae esta clave, y es que, como les decía, no solamente esas emociones traen información, sino que estas emociones son nuestras maestras. Son espejos que reflejan las partes de nosotras que todavía no quisimos mirar, que las terminamos escondiendo atrás de esa necesidad de ser suficientes, de no incomodar, de estar bien para los demás. Pero ¿y si te dijera que ahí en esas emociones que estás evitando se esconde un gran poder? Esta clave 48 nos invita a ver el miedo a esta inadecuación de frente, ¿sí? A entrar en esas emociones pero con gentileza. Porque cuando dejamos de resistirnos, cuando nos permitimos sentir, lo que antes parecía como de alguna manera una sombra, ¿sí? Se empieza a transformar. Y ese miedo, esa tristeza o esa rabia, ¿sí? Se vuelven puertas hacia una sabiduría que está dentro tuyo, ¿sí? Adentro nuestro, y esperando a ser descubierta. Imagínate que cada emoción es una ola. Si nos resistimos a esa ola, nos revuelca, nos ahoga, ¿sí? Pero si nos dejamos llevar, si flotamos en esa ola nos va a impulsar hacia la superficie. Y la sabiduría de esta clave es como aprender a surfear estas emociones, ¿sí? Nuestras olas emocionales. Porque no se trata de evitar el mar, ¿sí? Sino de aprender a moverse en él, de encontrar esa fuerza interna que nos permite navegar eso que antes quizás nos parecía de alguna manera incontrolable. Y acá llegamos al misterio, a esa sabiduría que va más allá de esto que podemos llegar a explicar con palabras. Porque
esta clave 48 nos lleva a un lugar donde el saber y el no saber se empiezan a encontrar, ¿sí? Porque nos invita a soltar esta necesidad de querer entenderlo todo y de tener una respuesta para cada pregunta. Nos lleva a este espacio donde esto que es desconocido no es una amenaza, sino que en realidad es un lugar sagrado, un espacio donde podemos descubrir esta fortaleza más verdadera, si se quiere, ¿sí? Y pensá en esos momentos en los que la vida te puso frente a cosas que no podías controlar, donde todo eso que quizás sabías en ese momento era completamente inútil. En esos momentos, cuando te rendís al misterio, ¿sí? Algo profundo en vos se empieza a despertar. Y esa es la sabiduría que habita aquí. Esta capacidad de poder estar en paz en medio de esa incertidumbre, de poder confiar en la vida en su propio ritmo, ¿sí? En el propio ritmo que la vida va trayendo, en el propio curso, y de que podamos aprender a fluir con ella, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a encontrar la guía que estamos quizás buscando. Y esta clave 48 nos trae a la memoria que esta sabiduría no está en esas respuestas que estamos buscando, sino en esta disposición a poder hacernos las preguntas correctas. En esta capacidad de estar en presencia de nuestra vulnerabilidad, sin intentar cambiarla, sin buscar una salida rápida, ¿sí? Porque esta sabiduría es como un pozo profundo. Cuanto más exploramos en nuestro interior, más descubrimos que no tiene fin, que siempre hay algo más por descubrir, algo más que aceptar. Y en la vida, cada una de nosotras y de nosotros atraviesa de alguna manera una prueba emocional profunda, ¿sí? Una que marca, que moldea nuestra relación con nosotras mismas y con los demás. Y esa herida, de alguna forma como si fuese una marca silenciosa, a veces como que parece aparecerse una y otra vez en cada vínculo, como si esa historia se volviese a repetir, ¿sí? Y nos lleva una y otra vez a este espacio de dolor que todavía no resolvimos. Pero la verdad es que no tiene que definirnos esto, no tiene que ser el sello que más marque nuestras relaciones o que nos limite en esta capacidad de podernos amar a nosotras mismas y amar a los demás. Es de alguna manera una invitación a sanar, a explorar, a entender eso que en algún momento quizás fue una carga, que lo podamos de alguna manera transformar en bendiciones, ¿sí? En sabiduría. Y la secuencia de Venus, ¿sí? Es justamente esto. Es un camino hacia eso que nos duele, hacia eso que de alguna manera nos condicionó en nuestra manera de relacionarnos. Y es una secuencia que al recorrerla vamos a poder desentrañar esos miedos, ¿sí? Esos miedos raíz. Esas sombras que de alguna manera nacieron en estos primeros años de vida y que hoy están influyendo en cómo nos abrimos a los demás, en cómo nos relacionamos, en cómo nos permitimos amar y ser amadas. El próximo año voy a abrir una invitación a adentrarte conmigo en este viaje de más o menos 6 meses, en donde vamos a ir profundo. Vamos a explorar cada rinconcito de esas heridas y aprender a verlas desde un nuevo lugar, ¿sí? Esta secuencia de Venus no requiere que tengas una clave genética específica en tu perfil. Si esto resuena en tu corazón, ese es tu llamado. Porque vamos a ir juntas a la raíz, a eso que tanto tiempo parecía una carga y poderlo convertir en el inicio de algo transformador en tu vida. Y antes de pasar a contemplar el don de esta clave, quiero dejarte esta pregunta para que, si querés, hacer una pausita acá. ¿Te animás a sumergirte en ese pozo? ¿A entrar en ese misterio sin intentar controlarlo? ¿Puedes confiar en que al otro lado de ese miedo, al otro lado de esa inadecuación que a veces te paraliza, hay un espacio de paz y de claridad? Porque la verdadera sabiduría, esa que no necesita demostrar nada, está ahí, esperando que te abras a ella. Está en cada pasito que das hacia lo desconocido, en cada instante en que te permitís simplemente ser sin condiciones.
Y para empezar a hablar del don de esta clave, ¿sí? Que es el don del talento, Richard en su contemplación menciona lo siguiente. La clave genética 48 yace en el corazón del anillo de la materia y trata sobre impactar el reino material. Se trata de llevar recursos a las personas, de conectar a otros con su propia profundidad o de ayudarlos a encontrar lo que les falta en sus vidas, aquello que los lleva al equilibrio. Y bueno, acá me tienen compartiendo este podcast con ustedes, que deseo de corazón que las y los esté ayudando a encontrarse. Y en esto de ir a la profundidad, no es una tarea que sea fácil, ¿sí? La profundidad de nuestro ser, de nuestra psique, lo que hace es invitarnos a un territorio que no es muy conocido, ¿sí? Donde están también habitando estos dolores, esos que por lo general estuvimos evitando mirar, ¿sí? Y el don del talento de esta clave genética 48 nos empieza como de alguna manera a desafiar a cruzar este umbral, a internarnos en estas aguas profundas, donde no vamos a encontrar solo belleza y sabiduría, sino también nos vamos a encontrar con estas sombras y con estas heridas. Y adentrarnos en esta profundidad implica reconocer que el dolor forma parte de quienes somos, que estas cicatrices que llevamos en el alma no están ahí para detenernos, sino para recordarnos nuestra resiliencia. Y este don nos guía a descubrir que en el fondo de ese pozo donde se ocultan nuestros miedos y nuestras inseguridades, también hay un potencial inmenso, una riqueza de creatividad, de fuerza que todavía no descubrimos. Y este talento se va forjando cuando en vez de escaparle justamente a estos dolores y los aceptamos, cuando somos capaces de hacerlos parte de nosotras y de aprender eso que nos van mostrando, es cuando podemos empezar a tener un atisbo de esta sabiduría, ¿sí? Y el talento en esta clave es una alquimia de una manera profunda, porque es esta capacidad, este talento que tenemos de transformar esa sombra en creatividad, de transformar el dolor en intuición y esta vulnerabilidad en un poder que nos conecta con el mundo de una manera mucho más auténtica y genuina. Este don nos enseña que la verdadera maestría no está en evitar el dolor, sino en saber transitarlo, en permitir que esa profundidad nos vaya moldeando sin perder nuestra esencia. Es como aprender a nadar en un mar de emociones, pero sin ahogarnos, confiando en que cada brazada que vamos dando, ¿sí?, nos va llevando a descubrir más sobre quiénes somos. Y cuando nos atrevemos a sumergirnos en esa profundidad, algo cambia adentro nuestro. Nos convertimos en una fuente, en un pozo de sabiduría al que otros pueden acudir, porque en nosotras se encuentran no solamente respuestas, sino también el ejemplo de alguien que ha aprendido a abrazar a su propia sombra. Entonces, el verdadero talento que esta clave nos da no es solo saber qué hacer en la vida práctica, sino saber cómo enfrentarnos a nosotras mismas, ¿sí?, a nuestra historia. Es esta habilidad de poder ver la belleza en el dolor y de transformarlo en una herramienta para elevar nuestra conciencia. Nos enseña que en la profundidad, en esos rinconcitos ocultos, es donde realmente encontramos el oro. Eso que no puede ser quitado, ¿sí?, de alguna manera, y que al compartirlo crece y se multiplica, y que cuando no lo comparto es ese pozo que se va secando, ¿sí? Y bueno, y quizás a esta altura te estés preguntando, bueno, ok, pero vos, Ale, ¿cómo hiciste para dejar de sentirte inadecuada y descubrir ese talento, ¿no? Bueno, hice y la vida me hizo también. Antes de ser terapeuta y de vivir acá en Piriápolis, mi vida era completamente diferente. Trabajaba en una multinacional de lunes a viernes, tenía un éxito, ¿sí?, de esos que desde afuera parece que es lo que cada persona está buscando.
Y en parte fue un sueño cumplido, porque sí, tenía muchas ganas de trabajar en ese lugar, de tener un buen trabajo, para en algún momento comprar una casa y que con lo que ganaba ahí, darle todo lo necesario a mi hija, que hoy tiene 23 años. Cuando empecé a trabajar ahí tenía apenas 6. Pero bueno, en ese momento estaba como en este lugar, ¿no? Multinacional, lunes a viernes, un buen trabajo, ok. Y en 2014, yo empecé a trabajar en este lugar en el 2007, entonces 7 años después de estar trabajando en este lugar, empecé este camino de autoconocimiento. Y la verdad no sé si es que lo busqué o me encontró, ¿sí? Pero ese año marcó un antes y un después en mi vida. Ese año empecé un taller en un centro en Rocha que se llama Purificación y fue ahí donde aprendí que a uno le pasan cosas. Pero también entendí que esas cosas me pasaban a mí. Porque tendemos a decir esto, porque uno no sé qué cosa, porque uno no sé qué. Y en realidad son cosas que nos están pasando a nosotras, a nosotros. Y gracias a este taller empecé a hacerme cargo de mis emociones, de lo que sentía, de lo que me había pasado, y de a poco me fui metiendo en mi herida. Pero no lo hice sola, ¿sí? Lo hice acompañada de un terapeuta, de un grupo que me sostuvo, ¿sí? El grupo de este taller, y en donde pude empezar de a poquito a sentirme adecuada, así y como era. Y también me pude espejar en otras personas que habían pasado por situaciones muy similares a la mía. Entonces dejé de sentirme tan rara, tan fuera de lugar. Y también recuperé algo que sentía que era esencial para mí, que es esta conexión con la naturaleza y con la magia que nos rodea. Entonces, esto de dejar de sentirme inadecuada fue un camino largo, lleno de miradas hacia adentro, de reconocerme en relación con los demás, de hacerme cargo de mis propias necesidades y de aprender a automaternarme. Yo puedo decir que en esa profundidad que a veces tanto miedo nos da, encontré este oro, ¿sí? Esta capacidad de poder transformar mis sombras en creatividad, ¿sí? Este dolor, esta vulnerabilidad, en esta fuerza que me conecta profundamente con quien soy y con los demás. Y acá, en estos pocos minutos, te estoy resumiendo los últimos 10 años de mi vida, ¿sí? Esto es para que pongas en perspectiva que no es un camino lineal ni que ocurre de un momento para otro, ¿sí? Porque también reconocer que cuando esa decisión está tomada en tu corazón, ahí es cuando se empieza a abrir el camino. Pero hay que recorrerlo, ¿sí? Y ese camino, ese tiempo, va a ser el que tenga que ser, ¿sí? En el libro, Richard dice que al servir a la totalidad te sirves a ti mismo de la manera más eficiente posible, perdón. Esa es la razón por la que el talento tiene el poder de unir hasta los enemigos más feroces. Cuando los seres humanos comparten sus recursos, se vuelven verdaderamente poderosos. Y acá estoy, ofreciendo lo mejor de mí, ¿sí? Lo mejor de mis dones, ponerlos al servicio, ¿sí? Para este colectivo. Entonces, luego de pasar por esta inadecuación, que es la sombra, el don de este talento, llegamos a la esencia de esta clave, que es el Siddhi de la sabiduría. Pero quiero que entendamos bien lo que significa sabiduría en este contexto. La sabiduría de esta clave 48 no tiene que ver con conocimientos acumulados y con certezas. Esta verdadera sabiduría está enraizada en el no saber. Es un vacío. Es esta disposición a recibir lo que el universo quiere revelarnos momento a momento. Y esta sabiduría es como el agua, que toma la forma del recipiente que la contiene, pero que nunca pierde esa esencia. La sabiduría de esta clave no es algo que podamos poseer, sino algo que nos atraviesa, algo que se expresa a través de nosotras cuando nos vaciamos de toda certeza. La sabiduría es algo vivo, ¿sí? Algo que fluye en todas las cosas. Y no es una posesión, es una corriente, es una energía sutil que se despliega en el silencio,
en esos momentos de quietud. Y esta sabiduría es femenina, en el sentido de que es receptiva, intuitiva, ¿sí? Y como les mencioné anteriormente, en la antigua China llamaban a esta clave el pozo, porque en ella se encuentra la fuente inagotable de la vida. La sabiduría de esta clave nos invita a dejar de lado el impulso de querer controlar las cosas y podernos rendir a la vida misma. Nos recuerda de alguna manera que la verdadera fortaleza está en esta gentileza que les mencionaba, ¿sí? En esta capacidad de poder abrazar lo que no conozco y intentar o dejar de intentar comprenderlo todo, ¿sí? Como dice Richard en su contemplación, no podemos aferrarnos a la sabiduría. Nos eludirá como un pez resbaladizo. Y si la convertimos en conocimiento, ya no será sabiduría. Se habrá osificado y solo tendrá un uso limitado. La sabiduría es infinitamente útil. Hablamos de perlas de sabiduría, y eso es lo que son. Gotean infinitamente desde los cielos. La belleza de la sabiduría es su naturaleza efímera, porque estalla como burbujas de jabón. No puede ser atrapada, capturada ni materializada. Este es el anillo de la materia, pero su mayor secreto es que no es permanente. Nada material dura, no puede durar. La sabiduría emana de todo, incluso de las cosas más pequeñas. Un caracol tiene más sabiduría que el mayor lógico. Por eso, la sabiduría ha sido durante mucho tiempo del dominio de la mujer, de las sabias. Porque la mujer trae a los niños al mundo. Ella sola conoce el misterio del nacimiento, de algo que surge de la nada. Podemos estudiar esto como hombres, pero hasta que lo experimentemos, no podemos saber realmente lo que es. Entonces, esta sabiduría es como una de esas ideas que nos sorprenden en momentos que no esperamos, ¿sí? Aparece cuando menos la buscamos. Puede ser mientras caminamos, al escuchar a alguien, ¿sí? Mirando una película o estando en completo silencio. Y justo cuando pensamos que podemos atraparla, que podemos definirla, es cuando se nos escapa, porque la sabiduría no se deja agarrar. No es como el conocimiento, ¿sí? Que podemos acumular, que lo podemos ordenar. La sabiduría es mucho más sutil, es más esquiva. Y si intentamos convertirla en algo fijo, ahí es cuando pierde su magia. Y se vuelve solo un dato más, ¿sí? Algo que es limitado, de alguna manera. Es como esa sensación que tenemos cuando hacemos algo bien. Y no sabemos del todo cómo hicimos eso, ¿no? Simplemente confiamos que es algo que no podemos explicar. Y la sabiduría es útil, infinitamente útil, pero solo mientras la dejamos fluir, sin apretarla. Es como esto de las burbujas. Son hermosas mientras flotan, pero si intentamos atraparlas, se desvanecen, ¿sí? Se rompen. Y para ir cerrando este episodio, les comparto este pedacito del libro que me resulta muy profundo y revelador en esto de la sabiduría. Y dice así: la sabiduría tiene que ver con estar inseguro y sin garantías. Hay una gran diferencia entre estar inseguro y estar sin garantías. Estar inseguro es estar atrapado por el temor y, por lo tanto, embarcado en un viaje ilusorio que promete la redención final, pero que nunca puede conseguirse. El viaje es el viaje humano, que se descubre como carente de significado. No hay soluciones simples, porque para empezar no hay problemas. Por otro lado, estar sin garantías consiste en abrazar la urgencia de escapar del miedo de cualquier manera posible. Es darse cuenta de que tu propio cuerpo no tiene miedo a morir, porque es absolutamente natural para tu cuerpo que le llegue el momento de la muerte. Ni tampoco es la mente la que tiene miedo de morir, ya que la mente no es más que un aspecto del funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, ¿qué hay dentro del ser humano que teme morir? La respuesta a esa pregunta es la fuente de la verdadera sabiduría y la solución final a todos nuestros problemas y cuestiones humanas. Solo la vida puede responder a esta pregunta. No hay palabras que puedan describir la gran ilusión que es nuestra existencia. Cuando el cuerpo muere,
sus elementos constitutivos regresan a la gran red de la vida y continúan reciclándose indefinidamente por el universo. Entonces, ¿qué queda de ti? La respuesta a todas estas preguntas es otra pregunta. Y no importa cuál sea la pregunta. Lo que llega de vuelta es siempre lo mismo. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No hay ni yo, ni nosotros, ni tú. No tener garantías es tener muchas más garantías de las que puedas imaginar. No tener garantías es rendirse a todas las preguntas internas y devolvérselas al infinito. Existe una maravillosa historia sobre el gran sabio hindú Bodhidharma que se presentó ante el emperador chino con un zapato sobre la cabeza. Cuando el emperador le preguntó por el significado del zapato, respondió que quería que el emperador supiera desde ese momento con qué tipo de persona estaba tratando. Esta historia simboliza la falta de garantías de la verdadera sabiduría. No se puede llegar a comprender con la mente. Bien. Y así llegamos al final de este episodio, un poquito sumergidas en este misterio, ¿sí? En esta belleza de esta clave 48. Y hemos recorrido desde la inadecuación, esa sombra que muchas veces nos paraliza, hasta este poder transformador del talento y a esta sabiduría que brota cuando nos atrevemos a ir a esa profundidad de lo que somos. Y hoy te invito a que dejes que estas ideas empiecen a resonar adentro tuyo, ¿sí? Sin apuro, sin la necesidad de querer entenderlo todo. Pero permitite explorar tus emociones y tus sombras con gentileza. Y que puedas confiar en que al otro lado de ese miedo y de esta vulnerabilidad hay algo en vos que es mucho más fuerte, algo que no necesita garantías. Así que antes de cerrar, te dejo esta última reflexión. ¿Podés imaginarte a vos misma, a vos mismo, entregando todas esas preguntas internas al infinito y permitiendo que la vida en su misterio te muestre lo que necesitas en cada momento? Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la fuente que nunca se agota. Nos reencontramos en el próximo episodio para continuar explorando juntos estos misterios y estos regalos que nos traen las claves genéticas. Gracias por acompañarme en este episodio de Raíces de Autenticidad. Espero que te hayas llevado, aunque sea una chispa de inspiración, para que continúes explorando tu esencia y conectar con eso que realmente sos. Y acordate, la autenticidad es un viaje continuo y cada paso nos acerca más a nuestra verdad. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte, a compartirlo con quienes buscan vivir desde su autenticidad. Hasta la próxima y que sigas cultivando tus raíces y revelando tu verdadero ser.